El tema de hoy es la sangre que brotó del rostro de Jesús. Este es el cuarto derramamiento de sangre y vamos a ver el propósito del derramamiento de la sangre del rostro de Jesús fue restaurar la imagen de Dios en nuestra vida y asombrar a muchos con el Evangelio. Vemos dos propósitos: restaurar la imagen de Dios en nuestra vida y asombrar a muchos con el Evangelio. Quiero, antes de empezar, eh, compartir con ustedes una historia que habla acerca de la imagen tan distorsionada que tenemos muchas de nosotros. Muchos conocemos esa marca de Dove. Es una compañía que se dedica a comercializar productos de cuidado personal, cuidado de la piel, cuidado del cabello, cremas corporales, etcétera. A lo mejor muchas de nosotras tenemos alguno de esos productos en nuestra casa. Y su misión ha sido resaltar que la belleza no se define por factores externos ni por factores sociales. Para un proyecto social que hicieron, contrataron a un artista dibujante del FBI. El trabajo cotidiano de este hombre es dibujar con exactitud a una persona teniendo como único punto de referencia la descripción de algún testigo. Esta vez, la compañía Dove lo contrató para que dibujara a diferentes mujeres sin verlos físicamente. Ellas entraban a un cuarto solitario que tenía un micrófono y el artista estaba en otro cuarto donde solo escuchaba el audio. Para poder dibujarlas, el artista tenía que preguntar cosas como: cuéntame un poco acerca de ti, cómo es tu cabello y tus ojos, cómo definirías la expresión de tu rostro, etcétera. El objetivo de esta primera etapa era reunir información suficiente para poder construir un dibujo exacto. La segunda etapa consistía en pedirle a otra persona que describiera a la mujer que el artista había entrevistado y dibujado previamente. Al final del proyecto, cada mujer obtenía dos dibujos de sí misma, uno que correspondía a la descripción que ella había dado y otro que correspondía a la descripción que alguien más había dado de ella. Y lo interesante del resultado es que el dibujo de la descripción propia siempre ofrecía una imagen un poco desfigurada, con rasgos exagerados o bruscos, mientras que la descripción hecha por otra persona era más exacta y armónica. Todas las mujeres quedaron sorprendidas al descubrir cómo otras personas veían en ellas una belleza especial que ellas mismas no habían reconocido. Así es que, wow, yo no sé si a ti te tocara describirte. Voy a quitar esto para poder verla. Si a ti te tocara el poder describirte y que alguien más te fuera a dibujar, ¿cómo te describirías? ¿Bien hermosa o al contrario? Nada más como que resaltando todo lo brusco, nuestros defectos. ¿No les ha pasado que tenemos esa tendencia a enfocarnos en nuestros defectos y que somos las mejores críticas de nosotras mismas? Y cuando otra persona te ve, generalmente nosotros vemos lo mejor de la persona, lo más bonito siempre, al revés. Por eso, en este experimento, se dieron cuenta que cuando otra persona te describía, el dibujo era más exacto y más armonioso. Pero cuando veían el dibujo, cuando ellas mismas se habían descrito, ni siquiera se parecían. ¿Por qué? Porque tendemos a exagerar nuestros defectos y tendemos a hacer las mejores críticas de nosotros. Y esto tiene que ver con esa imagen que ha sido distorsionada a causa del pecado. Así es que vamos a aprender acerca de esto. El beneficio de este derramamiento, vamos a ver que es para poder tener nosotras una identidad correcta, sentirnos amadas y aceptadas, y que el velo caiga de las personas que sean asombradas por el Evangelio. Hablamos que son dos beneficios: una, restaurar nuestra imagen,
Y el segundo es que el velo caiga de las personas que no pueden ver la imagen de Cristo y que sean asombradas por el Evangelio. Hay un versículo que nosotros usamos mucho en fundamentos cuando estamos enseñando los fundamentos bíblicos y está ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Este sería un buen versículo para subrayar en nuestra Biblia y que todos lo pudiéramos memorizar y grabar en las tablas de nuestro corazón porque es un fundamento. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Veíamos nosotros en la ilustración que leía ahorita que a muchas personas, a muchas de nosotras nos sucede lo mismo, que la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos no está alineada con la realidad. Pero ¿cuál es la realidad? Te preguntarás tú. La realidad es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 10 encontramos ese fundamento. Y nosotros todos, el objetivo de Dios al crearnos es que todos pudiésemos reflejar la imagen de Dios. Ahora, es bien importante conocer que Dios es un Dios creativo y que Dios no crea chatarra y que Dios no crea cosas feas y que Dios todo lo que hace es hermoso y todo tiene un propósito. Pero nosotros podemos ver a Dios creador, que el Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, las estrellas, el sol, la luna, la naturaleza, los animales, pero nada de eso tiene la imagen de Dios. Cuando Dios creó al hombre, la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, Él dijo, hagamos al ser humano. Quiere decir que cuando se trató de hacer al ser humano, estaban en equipo perfecto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creando la obra maestra de Dios. Y la obra maestra de Dios éramos tú y yo, el ser humano. Y dice la palabra de Dios, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y con este verso, déjame meter a las personas que están entrando. Con este verso nosotros podemos entender por qué nosotros somos la obra maestra de Dios. Y tú tienes que sentirte todos los días de tu vida como esa obra maestra de Dios, porque Dios plasmó su propia imagen y semejanza en nosotros. La imagen representa la parte externa y la semejanza la parte interna. Esto significa que el hombre fue creado para reflejar en totalidad el carácter de Dios. Imagínate qué hermoso. Yo no sé si tú alcanzas a dimensionar esto, que lo que tú eres por dentro y por fuera es un reflejo del ser más maravilloso de todo el universo, que es Dios, porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero nosotros sabemos que hay una imagen desfigurada y esta es la razón por la cual brotó esa sangre que cuando los soldados estaban golpeando la cabeza de Jesús, lo vimos el sábado pasado, y también arrancando las barbas con toda su furia, causando que esa sangre brotara de su imagen y era para poder restaurar lo que se había perdido. Mira, lo que eres por dentro y por fuera es un reflejo del ser más maravilloso de todo el universo, que es Dios. Y así es como nosotros, cada una de nosotras, nos debemos de sentir. Y si no nos sentimos así, nosotros sabemos que a través de la sangre que Jesús derramó, a través de su rostro, nosotros podemos ser libres y poder ser restauradas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué esta imagen fue desfigurada? Cuando su creación estaba terminada, que Dios creó la tierra, Dios creó los animales, Dios creó al hombre y a la mujer,
Había algo más que Dios quería y era poder tener comunión íntima con el hombre y con la mujer, pero tenía que ser voluntariamente, porque Dios no quería crear robots que lo amaran, Dios no quería crear sirvientes que fuesen obligados a adorarlo y amarlo. Dios quería que fuese voluntariamente. Y nosotros sabemos lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 16, dice que Dios le dio una sola ordenanza al hombre y a la mujer, porque recuerda que la obediencia siempre es voluntaria y la obediencia es lo que demuestra si nosotros amamos a Dios. Juan 14:23 dice que el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto era lo que estaba sucediendo en el jardín del Edén con Adán y con Eva mientras que ellos fuesen obedientes. Y dice Génesis 2:16 que Dios le dio un solo mandato de obediencia y dice que fue: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese fue el único mandamiento que se les dio a Adán y a Eva: de el árbol del bien y el mal no comerás. Pero nosotros sabemos que vino la serpiente, engañó a Eva, comió del fruto, después engañó a Adán y ambos comieron. Todos conocemos el desenlace de esta historia. Pero lo que tenemos que saber es que así que cuando el hombre cayó, ese fue el momento en el que permitió que el pecado desfigurara la imagen y semejanza de Dios en su vida. Esto significa que por causa del pecado, todos nosotros llevamos una imagen incorrecta, que no es la de nuestro Dios, sino la imagen del pecado. Esta imagen incorrecta se extendió por todo el linaje de Adán hasta que vino Jesucristo. Y por eso amamos a Jesucristo, porque Jesús fue el segundo hombre, la imagen perfecta de Dios. El segundo hombre vino del cielo, engendrado por el Espíritu Santo, y por su muerte y por su resurrección, Jesús se convirtió en el segundo hombre, que tiene un nuevo código genético sin mancha. Él abrió un camino nuevo para todos nosotros, un nuevo linaje, una sangre sin contaminación y la oportunidad de poder recuperar la imagen de Dios en nosotros. Sin embargo, aunque nosotros hayamos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros vamos a estar siempre escuchando las mentiras del adversario, las mentiras del enemigo. Y por eso es que aún nosotros podemos conocer a muchas hijas de Dios que tienen problemas con su imagen, que tienen problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va, el enemigo es el padre de mentira, Satanás es el padre de mentira, y él siempre va a querer estar distorsionando esta imagen de Dios. Todos los conflictos se originan en nuestra mente. Hemos estado estudiando mucho acerca de la guerra espiritual, en donde sabemos que en la mente está la batalla del enemigo, en donde él viene y te dice mentiras con tal de deteriorar la imagen de Dios. Por eso nosotros siempre tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cómo me ve Dios? Porque en la palabra de Dios, ahí vamos a encontrar la verdad. La verdad siempre la vamos a encontrar en la palabra del Señor. Y tú te debes de preguntar: ¿cómo me ve Dios? Hay un versículo que está ahí en Job, capítulo 1, versículo 8, que nos da luz sobre la manera como Dios nos ve. Dice Job 1:8: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aunque Job tenía muchas cosas que corregir en su vida, el Señor no se concentró en ver únicamente sus debilidades, sino que lo describió con gracia, lo describió con amor. ¿Alguna vez tú has podido escuchar dentro de ti estas palabras que Dios hable acerca de ti?
¿No has considerado ver a mi hija, que no hay otra como ella en la tierra? Una mujer perfecta y recta, una mujer temerosa de Dios, una mujer apartada del mal. Yo sé que muchas mujeres de Dios cada día nos esforzamos por agradar al Señor, por vivir en su voluntad, mujeres, estas mujeres temerosas. Sin embargo, difícilmente podemos escuchar esta voz en nuestras mentes, porque hay otra voz que siempre es más fuerte, que es la voz del enemigo, la que nos ataca siempre, que siempre está diciendo fallaste, la que siempre está hablando palabras de condenación, la que siempre está viendo únicamente sus debilidades, la que únicamente está viendo solamente sus defectos. ¿Y sabes por qué es? Porque Satanás nos engaña hablando en primera persona para que tú pienses que esos pensamientos provienen de ti misma, pero realmente esos pensamientos es la voz del enemigo que siempre va a estar tratando de distorsionar lo que tú eres, la imagen de Cristo. Pero para esto murió Cristo, para poder restaurarnos. Y nosotros tenemos que vernos como Dios nos ve. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto está en Jeremías 29:11. Los pensamientos de Dios jamás nos van a llevar a la destrucción, jamás nos van a llevar a que nosotros nos estemos juzgando, criticando, sino que siempre van a estar dirigidos a la plenitud, a la prosperidad. Pero para poder nosotros tener una correcta relación con Dios, es necesario restaurar nuestra imagen. Si nosotros odiamos lo que vemos en el espejo, si nuestra autoestima no es correcta, o si dentro de nosotros hay un sentimiento de rechazo, no podremos agradar a Dios. Y sabemos que el enemigo es lo que está ocasionando esto. Pero para eso vino Jesucristo y para eso nosotros tenemos la palabra de Dios donde está la verdad, pero nosotros tenemos que conectarnos con esa palabra. Por eso yo te felicito hoy que estás aquí escuchando la palabra del Señor, porque yo sé que el Señor habla a cada uno de nosotros a través de su palabra. Ahora, Jesús permitió que su rostro fuera desfigurado para que nosotras pudiéramos recibir la imagen correcta. Había un propósito. Había un propósito cuando esos soldados arrancaban las barbas de Jesús y provocaban que la sangre saliese, cuando golpeaban su rostro. La palabra del Señor dice que su rostro quedó tan desfigurado. Había un propósito y ese propósito es que la imagen de nosotros fuese restaurada para que fuese la imagen de Jesucristo. Y nosotros sabemos que una sola gota de sangre absorbe toda imagen incorrecta que nosotras podamos tener de nosotras mismas y lo destruye en la cruz. Y a cambio nos da la imagen de Cristo. Y todos esos pensamientos de acusación quedarán tan lejos de usted que ni siquiera los recordará, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por esa sangre vertida en esa cruz. Cuando nosotros aplicamos la sangre de Cristo, nosotros vamos a poder vernos como Dios nos ve. Vamos a poder sentirnos como hijas amadas. Y esto es lo que va a traer la liberación a nuestra vida para que podamos ser vencedoras a través de los desafíos diarios con esa plena convicción que usted, que tú y yo somos la obra maestra de Dios, pese a lo que las demás digan, pese a la mentira del enemigo. Nosotros vamos a tener esa convicción de que nosotros somos la obra maestra de Dios y que Dios nos ama. En Isaías capítulo 50, versículos 6 al 7, se encuentra el propósito de este derramamiento. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice, les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitrajos. Versículo 7. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado,
Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. Jesús permitió que todo esto ocurriera en su rostro porque había un propósito y es que pudiésemos ser restaurados a la imagen de Cristo. Esa palabra que dice que puso su rostro como piedra, está hablando de la determinación santa que él tuvo. Está hablando que él se mantuvo firme en todo lo que él permitió que se le hiciera a su rostro. Isaías 52, versículo 14 al 15, hablan acerca de este propósito, que es también no únicamente que nuestra imagen sea restaurada, sino para que esta sangre asombre al mundo entero. Esta es la sangre que asombra al mundo entero. Mira, vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 52, versículos 14 al 15. Isaías recibió esta revelación. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Y sabes de qué está hablando? Está hablando de la buena noticia. Eso de que entenderán lo que jamás habían oído, está hablando de que iban a entender el poder del evangelio, las buenas nuevas. Ese fue el propósito de la desfiguración. Era para que ese mismo asombro que pudieron tener de poder ver una imagen irreconocible en su rostro, era para que después, en este tiempo, muchos se asombraran con las buenas nuevas. ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado llevar el evangelio a personas que están tan endurecidas por el pecado, que han endurecido su corazón y que ni siquiera se conmueven por el evangelio? Y muchos de nosotros a veces nos desanimamos y decimos, bueno, es que yo creo que nunca van a venir al arrepentimiento, nunca van a aceptar a Cristo en su corazón. Pero la razón para que todo, por lo que nosotros vemos esta dureza espiritual, es espiritual 100%. Y esto lo podemos ver ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. Y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Que esto es lo que Jesús vino a restaurar. En otras palabras, estas personas que al parecer no se conmueven, que están endurecidas, es porque el enemigo ha cegado su entendimiento y es como si tuviesen un velo en sus ojos o una venda en sus ojos, de tal manera que no pueden entender, que no pueden ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y el enemigo ha puesto un velo en las personas para que no puedan ver la imagen de Cristo en el evangelio. Y es por eso que muchos no se interesan por la salvación. Y la pregunta del millón es, entonces, ¿cómo podemos quitar ese velo para que las personas puedan ser impactadas por la predicación? Ahí fue cuando el profeta Isaías nos da esta revelación. El profeta Isaías nos da la respuesta. Y en Isaías 52, 14 al 15 dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto no se veía con un hombro. Pero ese asombro, hoy, a través de esa sangre que brotó de su rostro, ahora va a ser un asombro diferente y va a ser el asombro por las
por las buenas nuevas. El versículo 15 dice, y él alarmará o sorprenderá a muchas naciones. Y sabes, está hablando de que no va a ser una sola persona la que va a ser sorprendida, sino que van a ser muchas personas, van a ser muchas naciones las que van a conocer el amor de Cristo. Dice, los reyes quedarán mudos ante él. Y los reyes está hablando de las personas de influencia, personas que por ellos aceptar a Cristo van a compartir esto con muchas otras más personas. Y dice, verán lo que no se les había contado y entenderán lo que no habían oído hablar. Así es que por medio de una revelación, de esta revelación, el profeta pudo ver cómo el rostro desfigurado de Jesús asombró a las naciones y a los reyes, de tal manera que cerraron su boca al verlo. Y debemos entender que este cerrar la boca es una expresión absoluta de asombro. ¿Y qué es lo que producía tanto asombro? Que a través de ese rostro desfigurado pudieron ver lo que nunca les fue contado y entender lo que jamás habían oído, es decir, el Evangelio. Así es que cuando el enemigo estaba atacando el rostro de Jesús para desfigurarlo, él creyó que estaba destruyendo para siempre la imagen de Dios, pero no se dio cuenta que en esa sangre que brotó de su rostro estaba contenido todo el poder para el día de hoy asombrar al mundo entero con la imagen de Cristo. Así es que por eso nosotros tenemos que orar y siempre aplicar esa sangre preciosa que brotó del rostro de Jesús cuando le arrancaron su barba. ¿Por qué? Porque tiene el poder para destruir todo velo que ha sido puesto en las personas para que el día de mañana, para que ese velo sea quitado y para que sean asombrados por el Evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Así es que no te desanimes si tú crees o sientes o piensas que tu predicación no es efectiva. Siempre tenemos que clamar esa sangre para que absorba esa venda y sea quitada de sus ojos. Yo creo que hoy nosotros estamos viviendo un tiempo extraordinario como para que podamos compartir este mensaje de buenas nuevas, este mensaje de la gracia de Dios, del amor de Dios y que podamos impactar a muchos con este evangelio, con este mensaje, con estas palabras de las buenas nuevas. Siempre oremos y apliquemos esta sangre de Cristo. Leímos al principio el propósito y el propósito del derramamiento de este cuarto derramamiento de la sangre de Cristo fue para restaurar la imagen de Dios en nuestra vida y para que podamos asombrar a muchas personas por el Evangelio. Así es que cuando nosotros sintamos rechazo, cuando nosotros nos sintamos feas, cuando nosotros sintamos esa baja autoestima, cuando nosotros sintamos que tenemos esos problemas de identidad, cuando nosotros veamos que la gente está cerrada para el Evangelio, es cuando nosotros tenemos que aplicar esta sangre preciosa. Una sola gota de la sangre que brotó del rostro de Jesús cuando arrancaron su barba tiene poder de destruir todo velo y asombrar al mundo con la imagen de Cristo. Leímos estos dos beneficios: restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas y que el velo caiga de las personas y que puedan ser asombradas por el Evangelio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es que yo les voy a invitar a hacer esta oración. Quizás se pueda ver ahí en la pantalla, quizás la puedes alcanzar a leer. Vamos a orar esta oración. Amado Señor, hoy aplico la sangre que brotó de tu rostro y te doy gracias porque esa sangre quita el temor, quita la confusión, la vergüenza y la afrenta de mi vida. Gracias por ser mi creador, mi protector, mi redentor y el Dios de toda la tierra. Una sola gota de tu sangre me libra del abandono, de la tristeza y del repudio.
Gracias porque siempre estarás conmigo, por tu misericordia y compasión, por remover todo el rechazo de mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos que somos libres de rechazo.